Amén, mis hermanos y mis hermanas. Busque en sus Biblias el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 9. Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 9. Si lo ha encontrado, nos ponemos de pie. Para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Hasta aquí la palabra, tome su asiento. Sabemos, ¿cierto?, que cuando Jesús estaba en ese momento, ¿cierto?, antes de ser tomado preso, podríamos decir, ¿cierto?, antes de ser tomado por los soldados, ¿cierto?, estaba en una gran agonía, ¿cierto? Él oró, ¿cierto?, al Padre, pidiéndole al Señor, ¿cierto?, que fuera librado de la situación, ¿cierto?, en la que él iba a pasar. Pero al momento, ¿cierto?, de él rogarle al Padre que pueda pasar de él esa copa, también le pedía al Señor que se hiciera su voluntad, ¿cierto? Le pedía al Padre que fuera la voluntad de él y no que fuera la del Padre y no la de Jesús. Entonces, ¿cierto?, aquí la palabra dice en los días de su carne, ¿cierto? O sea, cuando estaba aquí en la tierra junto a nosotros, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa reverente? ¿Cierto? Yo lo busqué y dice que significa actitud de profundo respeto y amor. Amén. Entonces Jesús estaba orando, generando súplicas, ¿cierto?, ruegos al Padre con un temor reverente. Dice la palabra, ¿cierto?, que Él fue oído a causa de esto. Entonces, muchas veces nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, oramos al Señor. Y este es un dicho que siempre lo decimos nosotros los humanos, no es que esté en la Biblia, pero la oración de repente no llega ni al techo, ¿cierto? Nos cuesta muchas veces poder encontrar ese temor reverente en el cual Jesús estaba haciendo en ese momento. Amén. Y sabemos, ¿cierto?, que aunque Él clamó que Dios pasara de Él esa copa, le pidió también que hiciera la voluntad del Padre, ¿cierto?, que se hiciera la voluntad del Padre. Y a veces nosotros, ¿cierto?, podemos pasar pruebas, podemos estar en momentos de tribulación, de enfermedad, ¿cierto?, de problemas, cualquiera sea el índole. No porque, obviamente, porque queramos sufrir, ¿cierto?, sino porque deseamos obedecer a Dios, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios siempre buscamos la obediencia, siempre intentamos obedecer, ¿cierto?, al Señor, cada uno de los mandamientos, de los estatutos, de todas las cosas que Él nos pone como tarea por delante, ¿cierto? Todo lo que Él nos dejó escrito en la palabra del Señor, buscamos nosotros en lo posible poder obedecer a Dios. Y eso es lo que Jesús hacía en este momento, ¿cierto? Jesús oró, pero de todas formas le pidió al Señor que hiciera su voluntad.
El día martes la palabra del Señor hablaba con referente a esto, ¿cierto? Decía que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable, es perfecta, ¿cierto? Para nosotros. La voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros, aunque quizá en el momento no podamos verlo, aunque quizá en el momento sintamos que no es lo que queríamos, pero si es lo que Dios quería es porque es bueno, ¿cierto? Entonces, siguiendo con la palabra, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Otra vez, ¿cierto? La palabra obediencia. Podemos, ¿cierto? Nosotros darnos cuenta que siempre que nosotros obedezcamos al Señor, ¿cierto? Vamos a poder estar cumpliendo la voluntad de Él, ¿cierto? Siempre que nosotros podamos obedecerle. Y muchas veces caemos en el error de desobedecerle al Señor, ¿cierto? Debemos reconocernos que muchas veces faltamos, muchas veces fallamos al Señor, cometemos los errores que quizás decimos no cometer nunca y nos equivocamos muchas veces. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder darnos cuenta de cada una de las faltas que podamos tener como cristianos. Mire, hay algo que me trajo ahora el Señor a la mente que me acordé. Y una vez estábamos estudiando con mi esposo de la palabra del Señor y estudiábamos los pecados imperdonables. Y siempre nosotros decimos, ¿cierto? Tenemos siempre claro que hay un pecado, una falta, ¿cierto? Que es imperdonable, que sale la palabra que es blasfemar, ¿cierto? Contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Hablar mal de Él, ¿cierto? O renegar una infinidad de cosas hacia el Espíritu Santo, eso es imperdonable, ¿cierto? Pero yo le decía a mi esposo, pero hay otra falta, otro error, otro pecado que nosotros cometemos, que quizás no nos damos cuenta y sí caemos como cristianos y tampoco tiene perdón de Dios. Entonces, pero yo él me decía, no, pues si ese es el único que aparece en la palabra. Y también en la palabra del Señor aparece que si en nuestra vida hay falta de perdón, tampoco somos perdonados. Entonces, muchas veces nosotros, ¿cierto?, nos ponemos a pensar en no blasfemar contra el Espíritu Santo, en no entristecerlo, en no desilusionarlo, ¿cierto? Pero sí caemos en la falta de perdón, que si lo ponemos en una balanza, ninguno de los dos tiene perdón de pecados, ¿cierto? Si yo no perdono a mi hermano, a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, tampoco el Señor me puede perdonar la falta y los pecados que yo puedo cometer. Amén. Y me acordé ahora en este momento, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros caemos en eso, ¿cierto? Muchas veces caemos en la desobediencia, en intentar hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que así como Jesús lo hizo en ese momento, nosotros debemos intentar hacerlo. Imagínense que Él obedeció a su Padre a pesar de saber todo lo que venía. Imagínense, Él sabía que iba a ser torturado, Él sabía que iba a ser crucificado, Él sabía todo lo que tenía que vivir a causa de nosotros y aún así decidió hacerlo. Y nosotros, ¿cierto?, en nuestra calidad humana, en nuestra insuficiencia, ¿cierto?, en nuestra limitación que podemos tener, no sé si limitación está bien dicho, pero somos limitados, ¿cierto? Condicionamos muchas veces a Dios, ¿cierto? Ponemos, Señor, si tú me das esto que yo quiero, yo hago esta otra cosa. Señor, si tú sanas a mi hijo, yo no me aparto nunca más de ti. Y así una infinidad de cosas, ¿cierto? Que muchas veces condicionamos o muchas veces le decimos a Dios que haga a cambio de otra, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de este sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, que en el momento, si usted pudiese un poco ponerse en el lugar de Jesús, ¿cierto? En aquel momento en el cual Él se encontraba orando, ¿cierto? Dice que sudaba sangre, ¿cierto? Que era tanto el sufrimiento que su alma tenía, ¿cierto? Que Él le pedía a sus apóstoles que oraran, ¿cierto? Para no caer en tentación, pero que estuvieran ahí, alerta, orando, para Él ir a conversar con el Padre. Y en ese momento, imagínense,
el dolor que él puede estar sintiendo, de estar con ese dolor en su alma de todo lo que tenía que hacer y darse cuenta en un momento de que sus apóstoles se dormían. Y así es como también nosotros lo hacemos muchas veces, ¿cierto? Perdemos las ganas, perdemos el gozo que podamos tener. Mire, muchas veces el venir a la iglesia se convierte en una obligación. Para muchos de nosotros se convierte en una obligación, cuando debiese ser una bendición, cuando debiese ser, yo puedo ir a la iglesia, ¿cierto? No es que tengo que ir, sino que puedo ir a la iglesia. Y es una bendición el poder ir. Muchas veces cuestionamos, ¿cierto? Quizá ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar y no es eso. Puedo ir a trabajar. Y somos muchas veces, no sé cómo decir la palabra, no valoramos lo que Dios nos entrega. No valoramos aquel sacrificio. No nos ponemos en el lugar de Jesús en ese momento, cuando estaba quizás ya a las puertas del sufrimiento, a las puertas de lo que tenía que padecer, y aún así lo hizo. Nosotros tenemos la oportunidad de orar al Señor, de conversar con Dios, ¿cierto? Y poder tener una esperanza o poder ocupar la fe que tenemos para que Dios sea respondiendo nuestra petición. Porque si usted me pregunta, hoy en día en este mundo en el cual vivimos no hay esperanza, no hay paz, ¿cierto? Nada bueno hay. Pero gracias al Señor, los que estamos aquí, le conocemos. Gracias al Señor, los que estamos aquí, podemos doblar nuestras rodillas, podemos conversar con el Señor, podemos entregarle y contarle todo lo que estamos sintiendo, el dolor que podamos tener, el problema que podamos tener, y Él nos escucha. Siempre y cuando oremos con temor reverente, o sea, con actitud de profundo respeto y amor. Amén. Sabemos que Dios es amor, ¿cierto? Es la definición de amor completamente. Ni siquiera podemos nosotros imaginar el amor que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Porque nuestro amor es limitado. Yo le amo a usted, pero si usted me hace algo malo, hasta ahí no me llega el amor. Debemos ser sinceros, ¿cierto? Y luchar contra eso todos los días de nuestra vida. Entonces el Señor aquí nos enseña todas estas cosas. Mire, Jesús estaba dispuesto a sufrir la humillación, la muerte y la separación de su Padre a fin de cumplir la voluntad de Dios. Imagínense, su norte, podríamos decirlo, su vista estaba puesta en cumplir la voluntad del Padre, independiente de lo que podía estar sintiendo, pero como Él estaba hecho carne en ese momento, sí se postró a orar al Padre y a pedirle que pasara de Él esta copa, ¿cierto? Porque así somos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Muchas veces, no sé, tenemos que ir a hacer un examen médico y oramos al Señor. Mire, me pasó esto hace poco. Íbamos con mi hijo a vacunar, le tocaban sus vacunas, y yo iba en la camioneta y le dije a mi esposo, oremos por el Josué, oremos porque el Señor le guarde, para que las vacunas no le hagan mal, para que nada de lo que él entre, y muchas cosas, ¿cierto? El Señor sabía cómo yo me estaba sintiendo en mi corazón, entonces yo dije, tenemos que orar. Y oramos al Señor, le rogamos, Padre, tenga misericordia y todo, pero aún así dentro de nosotros existe esa mínima duda de que puede hacerle algo mal, de que puede causarle. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Muchas veces vamos a hacer un examen médico pidiéndole al Señor que haga su voluntad, que aquí, que allá. Señor, yo quiero que este examen salga bien y todo, pero haz tu voluntad, ¿cierto? Y aún así existe en nosotros, dentro de nosotros, esa mínima duda de que algo puede salir mal. Porque somos humanos, ¿cierto? Porque nosotros somos limitados. No somos ilimitados para pensar como el Señor y tener todo bajo nuestra voluntad, ¿cierto? Sabemos que la voluntad de Dios, como lo dije al principio, es buena, es agradable y es perfecta, ¿cierto? Entonces, en esta historia, ¿cierto? En este pedacito de la palabra del Señor, debemos aprender a permitirnos, ¿cierto? Que la obediencia de Jesús
nos sustente y nos anime en los momentos de prueba. Yo creo que si nosotros, ¿cierto?, los que estamos aquí, todos estamos pasando algún problema, alguna dificultad, algún momento difícil, ya sea económico, familiar, y en estos momentos es donde nosotros debemos poner, ¿cierto?, la obediencia que Jesús tuvo en ese momento, ponerla en nosotros. Señor, no importa lo que estés viviendo, como decía la palabra el día martes, no importa lo que yo estoy pasando, no importa la enfermedad que estoy teniendo, no importa si falta un familiar mío que te conozca, Señor. Yo sé que todo está dentro de tu voluntad. Y si yo estoy en este camino, Señor, y quiero obedecerte, yo sé que todo lo demás se hará conforme a la voluntad del Señor, ¿cierto? Así es como lo hacía Jesús en ese momento. Dice, si logramos entender que Jesucristo está con nosotros, podemos enfrentar cualquier dificultad. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros no nos acordamos que Jesús está con nosotros, sobre todo cuando estamos en problemas o en dificultad. Se nos olvida que Él está ahí al lado nuestro, se nos olvida que Él está ahí. Yo siempre me imagino cuando no he orado al Señor, se me olvida y pasa un buen momento del día en el cual no oro, no converso con Él, me imagino que Él anda atrás mío, esperándome, esperando que yo pueda conversar con Él, que yo pueda dirigirle unas palabras. Mire, algo que nuestra pastora dijo el día martes, a mí me quedó aquí, que ella dijo, ¿le ha pasado que cuando uno va por la calle y va conversando, ¿cierto?, con el Señor? Y a mí no me ha pasado, sinceramente, delante de la presencia del Señor. Nunca cuando yo he ido caminando, he ido conversando con Él, no se me había ocurrido hacerlo. Siempre trato de buscar un lugar adecuado, siempre trato de buscar un momento, qué sé yo, pero nunca caminando. Y es verdad, porque aunque vamos caminando por la calle, Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces muchas veces, ¿cierto?, nosotros se nos olvida eso, se nos olvida que Dios está con nosotros. Entonces, importante, ¿cierto?, poder dedicarle momentos, poder dedicarle tiempo, poder dedicarle, porque la oración, ¿cierto?, es la que nos va a hacer cada día más poderoso a nosotros, tener más confianza, ¿cierto?, poder saber que Dios está con nosotros y nosotros podemos contarle todo lo que podamos estar pasando, viviendo, sintiendo, ¿cierto?, todos los problemas, lo que podamos estar atravesando en ese momento, Dios puede tomar el control, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas, ¿cierto? Si yo le pregunto, yo creo que todos en algún momento hemos pasado eso de decir, el Señor no me escucha, ¿cierto? El Señor no me está escuchando, o se está tapando el oído, o está haciendo oído sordo. Y es importante que como dice la palabra del Señor, cada vez que nosotros vamos delante de la presencia del Señor, oremos con Él, sea, ¿cierto?, con un temor reverente. Esto me quedó muy claro, ¿cierto?, porque oramos al Señor y no lo hacemos quizás con ese temor reverente. No lo hacemos con ese respeto, ese amor, ¿cierto?, que debemos hacer, sino que lo hacemos como que Él me tiene que escuchar. Él tiene que estar ahí con su oído presto a mí. Es su obligación. Y no es así. Nosotros debemos tener un temor reverente, reconocer siempre cuando nos dirigimos a Él, ¿cierto?, que Él es el único Dios, que Él es que puede hacer todas las cosas imposibles, las hace posibles, que tiene el control de las situaciones, que es el único que sabe el día de mañana, que es Él el único que tiene mi vida en sus manos, que es el único que sabe lo que va a venir a mi vida, es el único que tiene el control por sobre todas las cosas. Así que, mis hermanos, tratemos de que cada vez que conversemos con el Señor, sea con este temor reverente, sea de esta forma en la que Jesús lo hizo cuando estaba en ese momento tan difícil, en ese momento que es difícil ponerse en su lugar, lo que Él estaba sintiendo, y aún así oró de esta forma y su oración fue oída por el Padre. Amén. Quiero compartir con ustedes también un mensaje, esto no está en la Biblia, pero es un mensaje que la verdad me hizo entender muchas cosas. También dentro del mensaje que leímos, que acabamos de leer, ¿cierto? Pero no está en la Biblia, esto que quede claro.
Y dice, no puede haber carácter sin proceso. No puede haber aceite sin trituración. No puede haber crecimiento sin quebrantamiento. No puede haber gloria si no mueres a tu yo. Y no puede haber unción sin comunión. Amén. Hermoso, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que para poder recibir algo, de que para poder tener ganancia, ¿cierto?, espiritual, debemos ser procesados, debemos ser puestos a pruebas por Dios, ¿cierto? Y lamentablemente para nosotros, Dios nos prueba, tiene que probar de esa forma. Debemos estar preparados para todo lo que viene. Debemos estar con la armadura, sacándole brillo, por decirlo así, con la armadura lista para poder enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida. ¿Cierto? Que no es fácil, no es bonita, pero tenemos a este Dios maravilloso que todo lo puede, que ya ganó, que la victoria ya es de Él y por tanto la victoria también es nuestra. Amén. Así que confiemos en el Señor cada vez que usted sienta en su corazón o se recuerde conversar con el Señor, hágalo con este temor reverente, hágalo de esta forma, con respeto, con amor hacia Él, reconociendo, ¿cierto?, que Él es soberano, que Él es el más grande, que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Para mi Dios sea toda la honra, toda la gloria y para mí su misericordia. Le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre amado, mi Dios eterno, en esta hora, Señor, reconocemos, Señor bendito, que tú eres el único Dios en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Padre eterno, que tú eres un Dios, Señor, que todo lo puede, bendito Dios. El Dios que nos da la vida, Señor amado, que cada día nos permite respirar, Señor. El Dios que nos ayuda a abrir nuestros ojos, Padre amado, cada mañana, Señor. El que nos permite mirar hacia el lado y ver a nuestra familia con vida, con salud, Señor. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, porque hablas a nuestra vida, Señor, que debemos actuar, Señor amado, con un temor reverente hacia ti, Señor. Padre amado, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a pagar este precio tan grande por cada uno de nosotros, Señor. Porque aún siendo tan inmerecedores, Señor, sabiendo tú, Padre eterno, que te fallaríamos una y otra vez, Señor, aún así, Padre amado, enviaste a tu Hijo a morir por todos nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque aunque tú sabías que Él iba a sufrir, que aunque tú sabías, Señor, que Él iba a pasar problemas, que iba a pasar momentos difíciles, que iba a sentir dolor, Señor, aún así lo entregaste por amor a nosotros, Señor. Padre amado, gracias por aquel amor que tú nos entregas, Señor, a diario. Gracias, Señor bendito, porque tu misericordia todos los días son renovadas, Señor. Y aún en la noche, Señor, estás ahí guardándonos. Aún en la noche estás ahí protegiendo nuestros sueños, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por bendecir nuestra vida, Señor. Gracias porque aún en este tiempo, Señor, hablas a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo, Señor. Gracias por abrir las puertas de este templo cada día, Señor, para poder llegar a tu casa de adoración, Señor. Padre amado, ayúdanos a nosotros como congregación, Señor, como miembros de Mantos del Río, Señor, a poder mirarte a ti, Señor, a poder mirar el amor que tú nos entregas a diario, Señor, a mirar el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, por nosotros, Padre eterno. Señor amado, ayúdanos, bendito Dios, a poder hacer las cosas por y para ti, Señor, porque todo lo que hacemos dentro de este lugar, Señor, es para ti, incluso lo que hacemos fuera, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor bendito, para el mundo, Señor, Padre amado, porque hay tanta necesidad, Señor, y aquí hay pocos obreros, Señor bendito. Ayúdanos por misericordia, Señor, a trabajar cada día más, Señor, a ser obreros, Señor, a ser trabajadores, Padre eterno, Señor amado, con gratitud en nuestro corazón, Señor, porque podemos hacerlo, Señor, que no
se convierta una obligación cumplir en el servicio, Señor. Que no se convierta una obligación predicar tu palabra. Que no se convierta en una obligación coordinar los servicios, Señor, sino que lo tomemos como una bendición, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad por sobre todas las cosas, a aceptarla, Señor, a que podamos nosotros, Señor, quedar conforme con tu voluntad, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, a oír tu palabra, a oír tu voz, Señor, que podamos, Señor bendito, saber lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Padre amado, te agradezco, Señor, por utilizar mi vida, Señor, por tener con vida a mi familia también, Señor, y con salud, Padre eterno. Mi Dios, sigue con nosotros en este servicio, Señor, tan hermoso y tan maravilloso que es, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor. Glorificamos al Señor.